Y el día de hoy vamos a hablar el tema que se llama colaboradores de Dios. A través de esta carta de Segunda de Corintios, en nuestro estudio nos hemos dado cuenta que el apóstol Pablo constantemente hacía saber que él estaba trabajando con Dios en compartir el evangelio de Cristo Jesús. Y aquí en el capítulo 6, en donde estamos en nuestro estudio, el apóstol Pablo le ruega a los corintios a que hagan lo mismo. Así es de que abran su Biblia, por favor, ahí en 2 de Corintios capítulo 6, mientras aprendemos que hemos sido llamados a ser colaboradores de Dios. Yo no sé si tú estás al tanto de esta verdad, pero como creyentes hemos sido llamados a trabajar a la par con Dios, compartiendo el evangelio de Jesús. El apóstol Pablo comienza este capítulo diciendo: nosotros, colaboradores de Dios, le rogamos que no reciban la gracia, que no reciban su gracia en vano. Ahora, este es un versículo muy interesante en las escrituras, un versículo que habla más de lo que probablemente a primera vista podamos nosotros captar. Porque en este versículo el apóstol Pablo indudablemente nos está llamando a recibir la gracia de Dios, a recibir el regalo inmerecido de la salvación por medio de Cristo Jesús. Pero Él también nos está invitando, nos está rogando a no recibir esa gracia en vano. Así es que el apóstol Pablo quiere asegurarse que los corintios entienden muy bien, que los corintios tienen muy claro que la salvación no se trata solo de nosotros ser salvos. ¿Me has escuchado bien? El evangelio no se trata solamente de nosotros ser salvos. La salvación no se trata solamente de nosotros. Nuestra tendencia es abrazar un evangelio, una idea de la salvación muy centrada en nosotros mismos, como todo lo demás. Y por eso en algunas ocasiones nos hacemos para atrás y no respondemos al propósito por el cual el Señor nos ha salvado. Pero ese es un evangelio falso. Ese es un mensaje de salvación completamente salvo. La salvación no se trata de nosotros solamente. Hay un propósito en nuestra salvación. Hemos sido salvos para ser siervos de Dios, para convertirnos en ministros de la reconciliación, para implorar, para rogarle a las personas en el nombre del Señor: reconcíliate con Dios, vuelve a Dios, busca a Dios. Así es de que permítanme preguntarles: ¿cómo están ustedes en esta área de su vida cristiana? ¿Están viviendo como siervos de Dios? Creo que el apóstol Pablo nos está haciendo saber que necesitamos vivir de esta manera, y el tiempo es ya, el tiempo es ahora. Mira lo que dice en el versículo 2, porque él dice: en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Este es el tiempo de salvación. Y si escuchamos las palabras de Pablo, nos vamos a dar cuenta que él está diciendo: el día de hoy es aceptable, es favorable. El día de hoy es un día de salvación. Ahora, yo tengo que decirte que la mayoría de las veces que he escuchado este pasaje, lo he escuchado de personas que están llamando a arrepentimiento a otras. Y yo creo que ese principio aplica de una manera muy buena, pero en realidad esa aplicación está un poco fuera de contexto. Porque cuando Pablo está diciendo ahora es el día de salvación,
Él no se está dirigiendo a una audiencia que no cree en el evangelio. Él no se está dirigiendo a personas que no son cristianas. El apóstol Pablo está diciendo: hoy es el día de salvación a un grupo de la iglesia en la ciudad de Corinto. No los está invitando a ser salvos porque ellos ya son salvos. No, ese no es el contexto de este pasaje. El apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, como nos está diciendo a nosotros que ya somos creyentes, que la gracia del Señor aún está disponible, que vivimos en un periodo maravilloso de la gracia en donde Dios está salvando. Entonces, ¿qué estás esperando para proclamar el evangelio? Si ahora Dios está salvando, ¿qué estás esperando para comunicar el evangelio? Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Se está dirigiendo a personas como tú y como yo, que hemos nacido de nuevo. No le está hablando a una audiencia que está lejos de Dios, apartada de Dios. Le está escribiendo a una audiencia cristiana que a veces ignora, que a veces olvida que hoy es el día de salvación, que la gracia de Dios está disponible. Y si la gracia de Dios está disponible, entonces es tiempo para nosotros hablar de la salvación con otros. Y por favor, quiero que me escuches muy bien, porque siempre tenemos excusas a este respecto. Y una de nuestras excusas es que no estamos muy bien preparados para hacerlo. Pero quiero que pienses de otra manera, porque en realidad esa excusa no es bíblica. La realidad es que el Señor nos ha escogido para ese preciso propósito. Mientras que tú estás pensando: yo no estoy listo, el Señor te dice: para eso te escogí. ¿O para qué crees que el Señor te ha escogido? ¿Nomás para salvarte, llevarte al cielo, a que goces la eternidad con Él? Eso es parte. Pero si para eso es lo único que el Señor te ha escogido, en el momento en el que aceptaste al Señor, entonces deberías de haber dejado de existir para estar con Él. Pero no, Él nos deja aquí. Y nos deja precisamente para cumplir con un propósito en particular. Dios quiere usarnos en este tiempo para proclamar las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de que Dios ha amado a este mundo enviando a su Hijo Jesucristo para que entregara su vida en sacrificio por nosotros. Pues nosotros somos los que merecemos la cruz. Nosotros somos los que hemos pecado y merecemos el juicio de Dios, pero Jesús pagó en nuestros lugares para que fuéramos salvos. Pero quiero que recuerdes claramente que un día hubo una persona valiente, llena de esperanza en el Señor, que se acercó a ti y te habló de esta salvación tan grande. Y gloria a Dios por esa persona, gloria a Dios por su valentía, gloria a Dios por el mensaje que nos compartió. ¿Cuándo nos va a tocar a nosotros hacer lo mismo? Escuchamos ese mensaje, dejamos de correr. La persona nos dijo: ven a Jesús, arrepiéntete de tus pecados y cree en Él. Y nosotros creímos a la proclamación del evangelio por medio de esta persona. Y a partir de ese momento tenemos una relación con Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que tenemos en Cristo. Ahora eso es lo que debemos de compartir con otros. El día de la salvación, el tiempo del favor de Dios es ahora.
Ahora es cuando Dios está reconciliando consigo mismo a los pecadores a través de Cristo Jesús. Y Él quiere usarte a ti, Él quiere usarme a mí, porque nosotros somos los ministros de Él. Somos sus ministros de reconciliación. Y yo sé que esto puede ser difícil de creer, pero es la verdad. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Dudas de tu salvación? ¿Dudas de que el Señor te ha salvado? Si no dudas de tu salvación, entonces ¿por qué dudas de tu llamado? Si no dudas de que el Señor pagó por tus pecados en la cruz, ¿por qué dudas de tu llamado? En el capítulo 5, el apóstol Pablo nos dice que Él es un embajador de Cristo. Y es lo que somos nosotros también. Somos embajadores del Señor. Porque la vida del cristiano, la vida cristiana es una vida en donde nuestra antigua manera de vivir, nuestra pecaminosa manera de vivir, nuestra naturaleza que le da rienda al pecado está crucificada. Y ahora vivimos para hacer la voluntad de Dios. Y es un placer que gozamos, hacer la voluntad de Dios. Muchos cristianos tristes, muchos cristianos batallando, muchos cristianos infelices, muchos cristianos miserables, que cuestionan el evangelio de Jesús, que cuestionan a Dios de su circunstancia, pero no están experimentando el gozo de vivir como siervos, como siervas de Dios. Y para ser honestos, como creyentes no tenemos opciones. Para ser honestos, como cristianos no hay muchas opciones, hay solamente de dos. ¿Vives para servir a Dios o vives para ti mismo? ¿Vives para sumar o vives para restar? ¿Vives para construir o vives para destruir? Algunos de ustedes saben un poquito de matemáticas y las matemáticas se tratan de los números y en el sistema numérico tenemos números negativos que están al lado izquierdo del cero y tenemos números positivos que están al lado derecho del cero. Nada más hay de dos. O eres un número negativo o eres un número positivo. A lo mejor tú puedes decir, no, yo quiero ser un cero. No es posible, porque el cero automáticamente se convierte en un número negativo. Es solamente cuestión de tiempo. Pensamos que podemos vivir la vida cristiana sin sumar. Pensamos que podemos vivir la vida cristiana sin construir. Pensamos que podemos vivir la vida cristiana sin ver novedad de vida en otras personas, sin compartir el evangelio, sin interceder por ellos, sin hablar con ellos, sin comunicar la verdad del evangelio. Ese no es el evangelio. Ese es tu cristianismo, pero no es el cristianismo bíblico. Hemos sido llamados a funcionar como ministros de la reconciliación. Y no podemos darnos el lujo de ignorar este llamado,
No podemos por nosotros mismos decidir, yo no quiero ese llamado, porque en el momento en el que nos comportamos ignorando ese llamado, ¿sabes qué hacemos? Desacreditamos nuestro ministerio. Pero peor aún, desacreditamos el evangelio de Jesús. La gente tiene todo derecho de cuestionar el evangelio cuando mira nuestra vida cristiana mediocre. Tiene todo el derecho. ¿Y qué les decimos? No me mires a mí, mira a Cristo. Pues sí, pero a Cristo no lo pueden ver, papá. A ti es al que te ven. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser piedras de tropiezo? Verso 3. Por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo, para que no se desacredite nuestro servicio. No somos piedras de tropiezo, no somos un menos uno. No, nosotros vivimos para sumar, nosotros vivimos para construir, nosotros vivimos para engrandecer el reino del Señor. No queremos dar motivo alguno de tropiezo. No queremos que la gente nos voltee y nos mire y diga, para eso voy a ser cristiano, para eso voy a ir a la iglesia, para eso voy a buscar de Dios. Y el asunto es que luego nos embarras a todos. No nomás te desacreditan a ti, desacreditan a la iglesia a la que vas. Desacreditan a tu pastor, por Dios. Eso no es importante. Desacreditamos el sacrificio de Jesús. Así es de que dime, ¿quieres ser una piedra de tropiezo para el evangelio? La respuesta, estoy seguro que es un no. No queremos ser piedras de tropiezo. Ninguno de nosotros lo queremos. Como cristianos, nuestra meta no es poner obstáculos en el caminar de personas que vienen hacia el evangelio. Nuestra meta es ministrarlos. Nuestra meta es sumar, no restar. Somos llamados para construir, no para destruir. ¿Por qué? Porque somos colaboradores de Dios. Dios está cumpliendo su plan salvífico en este mundo. El Espíritu de Dios está trabajando en las vidas de personas a nuestro alrededor. Y cuando nosotros servimos a Dios con esa agenda, nos convertimos en sus colaboradores. Y como siervos de Dios, nuestro testimonio valida nuestro llamado. Nuestro testimonio hace evidente quiénes somos. No es lo que decimos, es lo que hacemos. La gente se vende a cualquier agenda política, social, de bienestar físico, de salud. La gente se vende a cualquier agenda, agendas que algunas veces no son buenas, algunas veces lo son, pero muchas veces no. Y a eso estamos vendidos. No estamos vendidos a proclamar el evangelio de salvación que nos rescató, que nos restauró, que nos salvó. No estamos dispuestos a compartir de aquel que dio su vida por nosotros. Pero el testimonio de Pablo lo hizo.
El testimonio de este hombre validaba que él era un siervo de Dios. Mira lo que dice en el versículo 4: más bien en todo y con mucha paciencia nos acreditamos. El apóstol Pablo está diciendo: yo y mis colaboradores no somos piedra de tropiezo. Yo y mis colaboradores en todo. Di conmigo: todo. En mi vida laboral, en mi vida familiar, en mi relación con mi esposo, con mi esposa, en mis estudios, en todo, en compartir el evangelio con mi testimonio y con mis palabras, en todo, como papá, como mamá, como hijo, en todo. Y con mucha paciencia. El apóstol Pablo lo dice una y otra vez: no soy perfecto, no lo he alcanzado, y por eso es la paciencia. Quisiera ser mejor y quisiera hacerlo mejor. Señor, ten misericordia de mí. Haz tu obra en mí, haz tu trabajo en mí, en todo y con mucha paciencia. Esto es extremo. ¿Lo crees? Esto es extremo. Esta es otra historia. Algunos de nosotros nunca lo hemos vivido, nunca nos hemos imaginado vivir de esa manera. El apóstol Pablo está diciendo: mi manera de vivir y la manera de vivir de mis colaboradores es un testimonio que valida nuestro ministerio. Todo lo que hacemos valida nuestro llamado. Y eso nos hace pensar, ¿cierto? Nuestro estilo de vida refleja que somos ministros de la reconciliación. Nuestro estilo de vida refleja que somos siervos de Dios, ¿o no? Bueno, el apóstol Pablo valida, acredita su ministerio como embajador de Cristo. Y si no conocemos a muchos que lo pueden hacer, el día de hoy podemos aprender de él. Primero que nada, nos acreditamos. Él dice, el apóstol Pablo dice: nos acreditamos como colaboradores de Dios al soportar dificultades. En otras palabras, no nos hacemos para atrás. No nos rajamos cuando la situación está difícil. No somos agachones. Nos acreditamos como colaboradores de Dios al soportar dificultades. Mira lo que dice el verso 4 en adelante: más bien en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios, en sufrimientos, en privaciones y angustias, en azotes, cárceles y tumultos, en trabajos pesados, en desvelos y hambre. ¡Ay, nanita, hambre! En todo nos acreditamos como servidores de Dios. Entonces, así es como el apóstol Pablo acredita su ministerio y el ministerio de sus colaboradores. No con un título o una posición en la congregación. Él se acredita por saber aguantar con paciencia. En medio del temor, en medio del dolor, en medio de la soledad, en medio de la adicción, en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio del conflicto, en medio de la ansiedad, en medio de la depresión, en medio del rechazo, en medio del engaño, en todo.
El apóstol Pablo sufrió en muchas ocasiones tremendas aflicciones y aguantó la carrilla, aguantó vara. ¿Por qué razón? Porque él no quería recibir la gracia de Dios en vano. ¿Te ha pasado a ti? Que todo va bien y gloria a Dios, y todo va mal y siempre no. ¿De verdad me amas? ¿De verdad existes? Eso es recibir la gracia de Dios en vano. Y el apóstol Pablo no quería vivir de esa manera. Él no se hacía para atrás en medio de la dificultad. Él sabía que Dios es el Dios de toda consolación y que ese Dios de todo consuelo está a su favor, está a su lado. ¿Estás consciente de esta realidad en tu vida? Porque solamente si estás consciente de esta realidad vas a tener el valor de empezar a colaborar con Dios para lo que Él te ha llamado, inclusive cuando no es fácil. Al soportar sufrimiento en el ministerio, vamos a hacer evidente que no hemos recibido la gracia de Dios en vano. Y luego el apóstol Pablo continúa. Él y sus colaboradores dicen, nos acreditamos como colaboradores de Dios al mantener un carácter cristiano. En el versículo 6, él se acredita, él y sus colaboradores se acreditan de la siguiente manera: servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas. Esto está bueno de a tiro. Mantener un carácter cristiano es difícil, amén. Pero mantener un carácter cristiano bajo presión lo es más. Y como ministros de Dios, tenemos que proyectar pureza. Pero no vamos a proyectar pureza si no vivimos en pureza. Vivimos en medio de Sodoma y de Gomorra. Estamos en medio de una generación promiscua por acto físico o por pornografía. Las mentes de nuestros jóvenes, la mente de la mayoría de los hombres en nuestra sociedad está al tope de pecado sexual. Y en medio de los tiempos difíciles tenemos que mostrar pureza. Ahora los doctores se ríen cuando van los muchachitos, las muchachitas solteras, solteros, a hacerse unos análisis. Cuando les preguntan si son vírgenes y ellos responden que sí, ellas responden que sí, los doctores no lo pueden creer cuando tienen de 20 a 25 años. Porque ellos ya empiezan a los 13 años con toda clase de impureza sexual. Y ahora quieren probar de todo. Y en medio de esta generación
El Señor te dice, joven, jovencita, acredita lo que Dios te ha dado con pureza, con conocimiento que viene de parte de Dios. Entendiendo lo que la Escritura dice acerca de Dios, acerca de ti, acerca del problema que tenemos del pecado, y busca vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Una vez que le entregas tu vida a Jesús con paciencia, las cosas no se van a dar así. Yo sé que quieres vivir como millonario a los 19 años. Eso no se puede. Agarra la onda. Tienes que ser paciente. Va a llegar el bueno, va a llegar la buena. No tienes tú que andar, ay, no encuentro nada y me voy a quedar para vestir santos. Con paciencia y amor sincero, en bondad. Y luego continúa adelante. Como colaboradores de Dios debemos de vivir bajo la influencia del Espíritu Santo y el amor de Dios en el Espíritu Santo, bajo la influencia del Espíritu Santo y en amor sincero. El amor verdadero solamente viene de parte de Dios, y como embajadores de Cristo debemos de hablar la verdad en amor. Por eso dice, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas. No nos ponemos los guantes, no andamos diciéndole majaderías a otras personas, hablamos la verdad en amor. Y finalmente el apóstol Pablo dice, nos acreditamos como colaboradores de Dios al vivir con integridad. Estamos completamente vendidos a esto. O sea, no es un 30%, no es un 50%, no es un 90%, es el 100%. Íntegramente vivimos delante del Señor. Por eso en el versículo 8 él dice, nos acreditamos a nosotros por honra y por deshonra, por mala y por buena fama, pero tenidos por engañadores, conocidos pero tenidos por desconocidos. Esto es muy interesante. El apóstol Pablo está diciendo que va a haber personas que nos van a amar. Sobre todo aquellas personas a las que les compartimos el evangelio y lo aceptan, nos van a amar. Pero todos aquellos que rechazan el evangelio muy probablemente nos van a odiar. Y sabes que eso está bien. Los americanistas se aguantan de que todos los odian. ¿No es lo que dicen? ¿A la América lo amas o lo odias? ¿A poco crees que por ser cristiano toda la gente te va a amar? Vamos a hacer nuestra marcha para que nos acepten y no nos estén juzgando y no todo el tiempo estén hablando de nosotros. Tonterías, se supone que nos van a odiar todos. Porque actuamos o porque no actuamos, porque decimos o porque no decimos, porque hacemos o porque no hacemos, por todo. Como siervos de Dios, no tenemos que ir por la vida esperando recibir el honor de todos todo el tiempo. Algunas veces la gente no nos va a querer. Así es de que no te sorprenda si va a haber personas que van a buscar desacreditarte. No te sorprenda si va a haber personas que te van a tratar como nada. Escúchame bien, como nada, porque amas a Dios. Yo por eso duré muchos años diciendo que era maquinista y ya era pastor. Digo, hacía las dos cosas a la vez, pero siempre decía, ¿en qué trabajas? Soy maquinista. Nunca decía que era pastor. Y luego cuando dejé de ser maquinista, ya nomás me dediqué a esto de tiempo completo. Todavía me acuerdo que me preguntaban, ¿y a qué te dedicas? Soy maquinista. Ay, no es cierto, ya nomás soy pastor.
qué les acaba, pastor? Pues ¿por qué? Es lo más ridículo que uno puede estar haciendo delante del mundo, ser pastor. Es lo más patético, es lo más insultante. Ahora ustedes me aman, pero el mundo nos odia. Una cosa es cierta, a lo mejor no somos populares en este mundo, pero nuestra esperanza descansa en la realidad de que nuestro Padre Celestial nos conoce por nombre. Él nos conoce. Y luego el apóstol Pablo continúa en el versículo 9 en adelante, dice: como moribundos, pero aún con vida, golpeados, pero no muertos, aparentemente tristes, pero siempre alegres. Tu gozo es mi fuerza, Señor. Así es de que sí, ciertamente en algunas ocasiones vamos a encontrar sufrimiento en nuestras vidas al servir al Señor, pero nuestro gozo en medio de los sufrimientos se sostiene en las promesas eternas que el Señor nos ha hecho. Nos gozamos en Cristo porque tenemos salvación. Nos gozamos en Cristo porque tenemos reconciliación. Y eso lo disfrutamos muchísimo. Y luego al final del versículo 10 el apóstol Pablo dice: pobres en apariencia. Eso está sabrosa, ¿sí o no? A lo mejor tú estás pensando: no, pues me da vergüenza ir a esa iglesia porque todos van muy guapos. Ojalá que ese no sea la impresión que damos, ¿eh? Por eso luego el pastor viene como viene, para no dar esa impresión. Porque sí tengo feria, tengo unos trajesazos ahí de 1500 bolas que pudiera ponerme y los quemo a todos. Ah, no es cierto. Pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos. Como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Wow, esto está sorprendente. A lo mejor no tengamos mucho financieramente, pero estamos haciendo ricas a las personas, a compartirles el evangelio de salvación. ¿Lo puedes ver? Así es como un siervo de Dios vive su vida. Y no nos dejamos corromper por las difíciles circunstancias. Este es el estilo de vida de un ministro de la reconciliación, y la invitación de Dios para nosotros en este día es a que vivamos de esa manera. Si somos creyentes, recuerda, no tenemos opción. Así es de que abramos nuestro corazón a nuestro llamado de trabajar a la par con Dios. Abramos nuestro corazón al llamado que Dios nos está haciendo de colaborar con Él. El apóstol Pablo estaba invitando a los corintios a hacerlo, y al hacerlo Él les dice lo siguiente: hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza, les hemos abierto de par en par nuestro corazón, hemos abierto todos nuestros secretos, hemos compartido todo nuestro sufrimiento. Pudiéramos habernos quedado callados, pudiéramos habernos guardado algunas cosas, no, pero hemos abierto de par en par nuestro corazón. Nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Ustedes están cuestionando nuestro ministerio. Ustedes están cuestionando nuestra motivación. Para corresponder del mismo modo, les hablo como si fueran mis hijos. Abran también su corazón de par en par. Abran también su corazón de par en par. Yo sé que esto es incómodo.
tiene razón de ser. Hoy es el día de salvación. No para que tú seas salvo, sino para que te entregues por completo al Señor y empieces a vivir como un ministro, como un siervo, como una sierva de Dios. Abre tu corazón de par en par. No le entregues al Señor el 10%, el 20%, el 50%. Entrégale todo de ti. El apóstol Pablo abrió su corazón invitando a los corintios a recibir la gracia de Dios con completo entendimiento de que la salvación no es solamente acerca de nosotros ser salvos, pero también de que en la salvación encontramos un llamado a trabajar, a colaborar con Dios a la par. Y eso significa que vamos a tener que aprender a trabajar con otros creyentes también, con gente que tiene la misma agenda, con personas que quieren vivir también para la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pablo les dice a los corintios en el versículo 14: no formen yunta con los incrédulos. Y esto no está diciendo que no compartas con los incrédulos, que no trabajes con los incrédulos. Está diciendo no busques trabajar con los que no quieren trabajar. La iglesia de Corintios estaba llena de falsos profetas, de falsos maestros, que los corintios los veían como creyentes y no eran creyentes. El apóstol Pablo les dice a los verdaderos creyentes: no formen yunta, no aren la tierra, no se pongan una yunta con incrédulos. No tienen mucho negocio con los incrédulos, pero muchas veces esos negocios con los incrédulos son los que nos entretienen y nos roban el gozo de vivir para la gloria de Dios. No te involucres con falsos maestros. No entretengas a falsos teólogos. No trabajes con ellos porque son idólatras. Hemos sido llamados para ser salvos y mostrar las maravillas que solamente el Dios verdadero puede ofrecer. El mundo necesita ver lo que estamos experimentando nosotros. El mundo necesita esperanza en sus vidas, pero solamente la va a ver si nosotros fielmente vivimos para Dios. Y luego en el capítulo 7, versículo 1, el apóstol Pablo dice: como tenemos estas promesas. ¿Cuáles promesas? Las promesas que mencionó en el capítulo 5. Promesas de vida eterna, promesas de un cuerpo nuevo, sin enfermedad, que no se va a envejecer, que no va a morir. Esa clase de promesas son las que tenemos. Y como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Ok. Entonces, en el tiempo de dolor, de aflicción, persecución, ¿qué tengo que hacer? Purificarme, buscar más de Dios, leer más la Biblia, orar más, vivir con intensidad disciplinas espirituales. Porque no nos gusta lo que está pasando en nuestras vidas. Pero sabemos que Dios tiene un propósito.
Y ese propósito Él lo va a hacer evidente a las personas a nuestro alrededor si nos mantenemos firmes. Así es de que por favor no nos rindamos frente a la aflicción. No le demos la espalda a Dios y abracemos el pecado cuando la vida se convierte como una montaña rusa y estamos en lo más profundo. No recibamos la gracia de Dios en vano. Por el contrario, purifiquémonos a nosotros mismos en la presencia del Señor y mantengámonos firmes sirviéndole. Amén.